Miembros de la orden, tengan ustedes muy buenas tardes y público en general que nos sigue por redes sociales y también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. El día de hoy vamos a desarrollar un evento bastante importante para la comunidad contable y en general para la comunidad jurídica, efectos laborales de la pandemia, la nueva laboralidad. Y el día de hoy contamos con la grata presencia de un reconocido expositor, el doctor Jorge Toyama, quien es socio del estudio Binatea y Toyama y muy reconocido a nivel nacional. Además es catedrático universitario y va a contar como panelista con el doctor Alejandro Sánchez Cabanillas, quien es el asesor legal del Colegio de Contadores de la Libertad. El tema muy novedoso, el tema sigue dando que hablar, no solamente creo que este año, sino no sé cuánto tiempo más tengamos que estar analizando las normas laborales. Y bueno, están en manos de especialistas. Doctor Toyama, tenga usted muy buenas tardes. Bienvenido al Colegio Contador Público de la Libertad a través de esta plataforma virtual. Doctor Alejandro, muy buenas tardes. Lo voy a dejar para que ustedes inicien ya esta conferencia virtual y para sus saludos iniciales. Muchas gracias por su participación, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, Rubén. Gracias por la generosa invitación del Colegio de Contadores de la Libertad. Un gusto estar aquí con Rubén, con Alejandro, así que dispuesto a dialogar, a ayudar con lo poco que sé de laboral, en todo lo que ustedes necesiten. Encantado. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta pronto. Alejandro, por favor, quédate en el uso de la palabra. Hasta luego. Gracias. Gracias nuevamente por este espacio. Bueno, es un gusto, doctor Toyama, poder compartir aquí este espacio. Realmente siempre nos ilustra con los temas a nivel laboral. Y bueno, ¿no? Entonces yo creo que todo el público está expectante de qué es lo que vamos a poder ilustrarnos acerca de los temas actuales en la nueva laboralidad, como bien lo ha denominado usted, ¿no? Entonces, bueno, quisiéramos empezar, doctor, que nos brinde un panorama actual. Hace poco vi una entrevista muy interesante, una nota en gestión acerca de lo que se viene, ¿no? Para el Perú, el tema de, digamos, la cultura previsional. Entonces, queríamos, por favor, tener ese panorama claro, qué es lo que nos depara el futuro para el derecho laboral y además también cuáles son esas tendencias, ¿no? Que se vienen y a las cuales no debemos, pues, ser reacios como empleadores, ¿no? Gracias, Alejandro. Bueno, la pandemia definitivamente ha afectado mucho, ¿no? Estaba viendo los números para esta entrevista. La Libertad también no ha sido ajena a la tendencia nacional, ¿no? De impacto en el empleo, ¿no? Esta pandemia, esta cuarentena ha generado que de cada 2 trabajadores, uno pierde el empleo o cambie de trabajo, porque no podía hacer lo mismo, ¿no? Es un efecto nunca antes visto, ¿no? El número de personas que ha perdido el empleo, ha bajado de ingreso, o ha perdido empleo o ha sido impactado en el ingreso es casi del 80%, o sea, solo 20% de los peruanos han sido, digamos, inmunes, de alguna manera, por lo menos desde el punto de vista laboral, ¿no? A esta pandemia. El 80% ha sido impactado severamente, ¿no? En la Libertad también los números son un poquito mejores o menos graves por la agroindustria sobre todo, ¿no? Que no, afortunadamente no dejó de operar y ha generado pues ingresos de una u otra forma para los trabajadores, ¿no? Entonces esta pandemia que nos deja desempleo, informalidad, ¿no? Porque los que han perdido el empleo se han tenido que reubicar y casi todos en la informalidad ha crecido 8 puntos, todo lo que se ha trabajado en 10 años se ha perdido y somos ahora tan informales como hace 10 años. Además, ha generado menores ingresos porque como hay más trabajadores buscando trabajo, el promedio nacional ha bajado en casi 8%, o sea que hoy día en promedio los peruanos ganamos 8% menos que en la etapa prepandemia, ¿no? Entonces, y ni qué decir pues ya del trabajo remoto, los malabares que ustedes si han hecho trabajo remoto han tenido que hacer para adecuarse, ¿no? Al trabajo, a la casa, a la familia, etcétera, los temas personales en un solo ambiente, ¿no?
Entonces todo esto está generando evidentemente un efecto en el mercado, ¿no? Y lo que se viene es que, bueno, lamentablemente, como se está viendo, pues la pandemia no va a parar, ¿no? Por lo menos tiene para 6 meses más, según los estudiosos, mínimo, ¿no? Ojalá que no haya rebote para el país, ¿no? Pero, ¿qué está generando todo esto, no? La primera es una percepción mayor en seguridad, en salud, en previsional, como tú decías, Alejandro, muy bien, ¿no? Es decir, que las personas se preocupen más en su eh, aseguramiento. Tengo un seguro de salud, un seguro de pensiones, ¿qué pasa si fallezco? Hay una pensión de invalidez, hay una pensión de sobrevivencia, ¿no? Entonces, todo el tema del aseguramiento, el derecho previsional, la seguridad social está cobrando más importancia. Siempre la ha debido tener, pero bueno, hemos tenido que afrontar esta desgracia para que los trabajadores pidan, las empresas sean más susceptibles a esto y el Estado mismo también esté evaluando una reforma previsional. Entonces, lo primero es un mayor arraigo, un mayor interés, un mayor número de asegurados, ya sea dependientes o independientes. Y eso trae consigo que algunas figuras de zonas grises, como el trabajo de las plataformas digitales, estos repartidores, ¿no? De cuando tú pides a un restaurante estas empresas de delivery te la llevan a tu casa a través de una plataforma, de un app, eh, si son trabajadores o no. O sea, toda esta situación también genera que aquellas zonas fronterizas o grises se evalúen, ¿no? Hacia el derecho previsional, hacia el derecho laboral, ¿no? De hecho, en España se acaba de dictar una sentencia donde se ha señalado que una de estas empresas tiene que incorporar a los 11.000, 12.000 trabajadores a la planilla, ¿no? Entonces, esta pandemia también genera un segundo efecto, que es una mayor sensibilidad hacia lo laboral, sobre todo en zonas grises, ¿no? En zonas grises. Y un tercer efecto, para cerrar, esperamos, que todavía no se ve mucho, es en los independientes, ¿no? En un contador independiente, un abogado independiente, ¿no? Que es cierto, no está obligado a tener un seguro, pero en países desarrollados sí está obligado. Creo que el gran paso que nos falta como país es que no solo lo hagamos por iniciativa, sino también por un deber general de estar asegurados, ¿no? El carnet del seguro debería ser más importante que el DNI, ¿no? En países desarrollados, sin carnet del seguro no existe. Para comprar, para hacer algo, para comprar una casa, etcétera, tu carnet de seguro. El DNI solo sirve para votar. Eso significa que el seguro es más importante para el país que un DNI. Acá es al revés. Un voto, el DNI vale más que el carnet, ¿no? Excelente, excelente, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, no? La perspectiva de ese carnet de seguro, ¿no? Muy bien, sí. Doctor, en esta revolución o en esta coyuntura ¿no? del trabajo remoto, ¿no? Que llega, yo recuerdo que estábamos todos descansando un domingo, ya preparándonos para abordar nuestras labores el día lunes, ¿no? 16 de marzo, y sin embargo el domingo pues se declara en estado de emergencia, y a la vez también este decreto, ¿no? que regula por primera vez, ¿no? La aplicación de un trabajo remoto. ¿Qué impacto ha venido generando a nivel, digamos, de empleabilidad, a nivel de salvaguardar también el empleo formal? Y no sé qué nos podría decir al respecto, ¿no? Bueno, probablemente una de las mejores medidas del gobierno, en mi opinión, fue el trabajo remoto, ¿no? Algunos laboralistas, colegas, no comparten conmigo esta afirmación, pero creo que era necesario que el Estado dicte una norma para asegurar el trabajo, para que el empleo no se pierda, para que por lo menos aquellos que podían, ¿no? Laboren desde su casa, ¿no? Casi, disculpe la expresión, como fuera posible, casi como fuera posible, ¿no? Porque no hay nada regulado, no había desconexión digital, no había quien asume la laptop, ¿qué pasa si yo no tengo wifi? Nada, ¿no? Entonces, todo el mundo se las tuvo que arreglar de un día a otro, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar con las personas que prepararon esa norma, ¿no? El día sábado anterior, ¿no? El viernes, sábado, anterior al domingo que el presidente dio esta norma, y nadie pensó por qué ese trabajo remoto iba a durar hasta ahora, y se aprobó hasta el 31 de julio. Todos pensábamos que el trabajo remoto era una cosa temporal, ¿no? Porque la pandemia, pues pensábamos 2 semanas, 4 ya, pero pues no, ya
hasta nos hemos acostumbrado ya. Entonces, este trabajo remoto se ha extendido en el tiempo. Entonces, inicialmente creo que era el salvataje, algo necesario, el Estado no tenía ni tiempo, y como las partes se tienen que poner de acuerdo para el trabajo remoto, no hay forma. Si el Estado de un día a otro dijo, toque de queda, cuarentena, ¿no? En segundo lugar, el tema de las condiciones, ¿no? De quién es el Wi-Fi, si la laptop o no, yo me pongo de acuerdo, mi horario. El Estado dijo, las partes se tienen que poner de acuerdo. Ya, yo no me meto, ¿no? Ojo que estamos ante una pandemia que es un caso fortuito, fuerza mayor, o sea, no es culpa de la empresa lo que está pasando. La empresa pudo haber hecho, como muchas empresas, y al respecto de trabajadores, ¿no? Suspensión perfecta de labores. El trabajo remoto ha sido el salvavidas para que la gente no se vaya a suspensión perfecta de labores, ¿no? Si no hubiera habido trabajo remoto, la empresa tendría que conversar con los trabajadores, dialogar, ponerse de acuerdo, celebrar un convenio escrito, presentarlo al Ministerio de Trabajo, ver quién asume el Wi-Fi, etcétera, etcétera. Y esto en una pandemia de un día a otro, como tú decías muy bien, no había forma. Entonces creo que el trabajo remoto estuvo bien al inicio, regulado de esa manera, impuesto unilateral, digamos, ¿no? Pero claro, luego de 6 meses, 7 meses, ya se va volviendo permanente. Muchas empresas se han dicho que no van a volver todo este año. Algunas han vuelto solo parcial, lunes y miércoles un grupo, martes y jueves otro grupo. Los demás días trabajan desde su casa, ¿no? Entonces, me parece bien la reforma que ha habido ayer, ¿no? Que está vigente desde hoy, ¿no? Que es que el trabajo remoto, pues, exige la desconexión digital, ¿no? Que los trabajadores tienen la posibilidad de negarse a trabajar por lo menos durante 12 horas seguidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? Ese es el rango. Después de las 8 de la noche, el empleador, salvo casos excepcionales de emergencia, ¿no? El empleador no podría, ¿no? Exigir que el trabajador conteste un teléfono, intervenga una llamada, esté en una reunión, conteste WhatsApp, etcétera, ¿no? Parece bueno porque ya, digamos, ya el trabajo remoto ya pasó, ¿no? Ya estamos a tiempo, ya es hora de adecuarse, compensar un poco, ¿no? En ese trabajo remoto es cierto que se ha trabajado como nunca, todos hemos trabajado como nunca, pero también es cierto que el trabajador recibió su sueldo puntual, de repente reducido porque la empresa estaba impactada, pero recibió su sueldo. Gracias a ese trabajo remoto, parte de los peruanos hemos podido trabajar, parte del PBI no se ha perdido, no nos hemos ido a suspensión laboral, ¿no? Entonces yo creo que así ha sido un balance positivo. Desconexión digital está bien, hasta julio. Yo creería que debe haber una norma ya permanente, ya, ¿no? Una norma permanente que hable, pues, de que, porque el trabajo remoto llegó para quedarse, ya, ¿no? Por lo menos en mi generación, de repente tú que eres joven, un poco más joven, ¿no? Pero en mi generación ya llegó para quedarse, ¿no? O sea, muchos van a trabajar de su casa por lo menos una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, ¿no? Intercalado, ¿no? Reuniones, ya hemos descubierto, pues, que las reuniones pueden funcionar muy bien sin presencial, ¿no? Esta entrevista, esta conversación es una prueba de ella, ¿no? Entonces, me da la impresión que el Estado no debería de haber dicho hasta el 28 de julio, hasta julio del 2021 el trabajo remoto. El trabajo remoto ya llegó para quedarse, ¿no? Por lo menos el mixto, el parcial, ¿no? En 2 días aquí, 2 días en casa, ese ya llegó para quedarse. Entonces el Estado debería regular eso, ¿no? Ese trabajo remoto de sostenibilidad, ¿no? De previsión, y no decir hasta julio. ¿Y qué pasará después de julio? Parte de nuestros problemas como país es que no hay mucha seguridad jurídica, ¿no? Dependerá de quién será el presidente y en función a él, en función a quién será ministro de Trabajo o ministro de Trabajo, y en función a eso veremos en julio del 21 qué pasará. Y tal vez el 31 de julio, el último día, ¿no? Nos digan qué va a pasar. No debe ser así. Excelente, sí, qué acertada esa, sin duda, esa medida del gobierno, pues, ¿no? Que nos ha beneficiado, como bien dice doctora, a todos, ¿no? Y bueno, dentro de este contexto de trabajo remoto, justo se puso pues bastante de moda, ya en un proyecto de ley del teletrabajo, ¿verdad? Se mencionaba por primera vez a este derecho a la desconexión laboral, y ahora ya se hizo efectivo, ¿no? Por primera vez, pero bueno, en un decreto de urgencia. Sabemos que hay mucho todavía por regular, ¿no? El trabajo a domicilio, trabajo no presencial.
Y también por ahí salta un tema, me parece hace una semana, 2 semanas, una sentencia acerca de la vigilancia laboral, ¿no? A nivel remoto también, ¿no? ¿Qué recomendaciones o qué puntos clave debería tener pues, un empleador para implementar de manera adecuada este trabajo remoto y a la vez respetar este tema de las horas extras ahora, el tema de la desconexión y también de la vigilancia remota, ¿no? Ujú. Bueno, creo que hay cuatro sugerencias, ¿no? Tratando de organizarme en este momento. La primera es efectivamente respetar los parámetros de la ley, ¿no? 12 horas, no lo toco al trabajador, no lo molesto, si le tengo que mandar un correo, ok, me lo contestará al día siguiente. Los sábados, los domingos, los feriados, respetarlo, ¿no? Salvo una emergencia, pues no se cayó la red, ¿no? Y tú eres el informático de la empresa, tienes que trabajar, pues no vas a decir desconexión digital, pues, ¿no? En caso de emergencia hay un deber de buena fe, de colaboración, ¿no? Hasta es falta grave no hacerlo, ¿no? Pero son excepciones, ¿no? Por ejemplo, los contadores. El 28, 29 y 30 nos quedamos de amanecida siempre, ¿no? Por el cierre. Eso, no hay desconexión digital. Eso es excepcional, no es excepcional, porque es permanente, ¿no? Yo creo que no es un pretexto el cierre, que es permanente, que ya sabemos que siempre va a pasar, como algo excepcional y decir, no hay trabajo, no hay desconexión digital, tienes que trabajar de madrugada, ¿no? Y si hay, en todo caso, tendría que ser compensado o pagado con horas extras o un día de descanso, lo que fuera, ¿no? Número uno, respetar los parámetros de ley que dice, pues, no domingo, no feriados y 12 horas continuas de desconexión digital. Número dos, creo yo, todo el tema de ergonomía, ¿no? Es decir, ayudar al trabajador en pausas activas, ¿no? Hacer ejercicio, pararse cada una hora, ¿no? Una silla ergonómica. Hay empresas que le han enviado la silla a la casa del trabajador, otras que le han dicho, mira, como la silla tú te la vas a quedar, vamos a medias. El empleador paga la mitad y el trabajador paga la mitad y se queda el trabajador con la silla. O el empleador lo financia con una cuota y el trabajador lo paga en cómodas cuotas, ¿no? Y la silla se queda en el trabajador. Puede ser, ¿no? Hay varias salidas ahí. Todo el tema de ergonomía, ¿no? La tercera es el tema de los gastos, ¿no? ¿Quién asume el gasto del celular, de la laptop, del wifi, ¿no? De la conexión misma, ¿no? Entonces, en mi opinión, si es que el trabajador no tiene las condiciones y lo pide, ¿no? Porque hay trabajadores que tienen condiciones, tienen su wifi y ni le piden al empleador, pero si el trabajador tiene las condiciones y lo solicita, en ese caso el trabajador el empleador está obligado a darle las condiciones de trabajo, ¿no? Todo lo que es gastos y condiciones de trabajo deberían ser asumidos por el empleador si es que el trabajador no lo puede asumir o lo solicita, ¿no? Entonces, número uno, respetar los parámetros de ley. Número dos, todo el tema de ergonomía, la salud física y mental. Número tres, todo el tema de gastos. Y número cuatro, creo yo, valorar bien las necesidades personales y comprender los temas personales, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un trabajador soltero que vive solo en su casa, ¿no? O con su novia, ¿no? Y que un trabajador, ¿no? Que vive con su familia, tiene 4 hijos, los hijos son chiquitos, tiene que ayudarlos a conectarse al colegio, porque ellos también tienen su educación digital, ¿no? Entonces a veces no puede estar en ese momento, ¿no? O por ahí se escucha un ruido y entonces no se puede, pues bueno, bebito, entonces tiene que haber flexibilidad en las empresas para, ¿no es cierto?, comprender al trabajador, ¿no? Darle posibilidades de adecuación. Si el trabajador te dice, mira, entre 8 y 10 de la mañana, por favor, evitemos reuniones porque a esa hora, ¿no? Yo me turno con mi esposa y tengo que cuidar a mis niños porque mi esposa tiene reuniones y ya después de las 10 yo todas las reuniones que quieras porque ella se encarga de mis hijos, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una forma de comprensión. Mientras más el empleador comprenda y flexibilice, ¿no? Porque aquí se trata de responsabilidad al trabajador, no se trata de medirle por unidad de tiempo, sino por resultados, ¿no? No se trata de fiscalizar al trabajador a qué hora entra, a qué hora sale, ni estar chequeándolo como tú comentabas, ¿no? A ver, tengo un sistema por el cual yo veo cuánto tiempo has estado en YouTube, cuánto tiempo has estado en esta página web, has entrado a páginas XX, has entrado a ver diarios y no has trabajado hoy día, ¿no? Yo tengo todo eso porque me da el porcentaje de uso de pantalla. Ese tema de, mientras más fiscalización hay, pues menos productividad hay
¿no? Yo creo que el trabajo remoto supone una concesión a favor de la responsabilidad del trabajador, y si el trabajador no labora bien, no cumple, habrá que controlarlo o volverlo presencial de pronto, ¿no? Si el empleador mucho asfixia al trabajador, en exceso, en extremo, el trabajador también podría decir, bueno, como ha pasado ya en Francia, me parece, ¿no? Un sindicato le ha mandado una carta a la empresa para que le reembolse los gastos del café y del papel higiénico, ¿no? Que usan sus casas, porque son gastos, pues, ¿no? Ya no solamente es el wifi y la laptop, ¿no? Entonces, para no llegar a esos extremos, creo que el empleado tiene que flexibilizar mucho y comprender mucho, en cuarto lugar, y por eso enfatizo, la situación personal de cada trabajador, ¿no? Excelente, qué bueno, muy bien, y un actor importante en esta también coyuntura, ¿no? Creo yo ha sido el tema de las inspecciones por parte de SUNAFIL, ¿no? Eh, y por ahí un aliado, recuerdo en una entrevista que le hicieron, fue anecdótico, ¿no? El doctor Toyama manifestó y dijo, los que más van a tener empleo en este tiempo son, digamos, los médicos, la gente que está en de salud y también los fiscalizadores, ¿no? O sea, porque se necesita, aún todavía sabemos que es muy escaso el número de fiscalizadores, de inspectores. Entonces, ¿cuál es ese rol importante de SUNAFIL en medio de esta pandemia? Y también qué recomendaciones debe tener en cuenta pues el empleador, aquel que nos está mirando ahora, qué debe tener a la mano, ¿no? ¿Cómo actuar? Bueno, efectivamente, como tú bien indicas, Alejandro, la SUNAFIL ha sido el órgano de persuasión laboral más relevante que ha tenido el país, ¿no? Ha estado ahí bastante, creo que en general eficiente, ¿no? De hecho, en plena pandemia hubo un concurso de inspectores y 100 inspectores entraron a SUNAFIL a engrosar las filas de SUNAFIL, pero todavía no supera los 900 y según la OIT debe haber 2.000 inspectores de trabajo por el número de trabajadores que tiene el país, ¿no? Todavía estamos a la mitad, digamos. Sin embargo, ha avanzado bastante, ¿no? Ha hecho inspecciones virtuales, fiscalizaciones digitales, ¿no? Donde, por ejemplo, no podía entrar a una unidad minera porque hay un protocolo para entrar a una unidad minera, ¿no? Tiene que estar cuarentena, 3, 4 días, prueba molecular, la otra prueba, y recién al quinto día, si eres asintomático, recién entras a una mina, y eso es muy complicado para un inspector. Inspecciones digitales y virtuales, ¿no? Entonces, el inspector, ¿no? Con un celular del empleador o del sindicato, recorre, ¿no? Recorre con el celular, el inspector, obviamente desde su casa seguramente, o desde SUNAFIL, recorre los lugares que quiere fiscalizar, ¿no? Interesante, ¿no? Ha realizado muchas fiscalizaciones, sobre todo al inicio de la pandemia. SUNAFIL usó muchas fiscalizaciones para ver, sobre todo el aforo, el uso, todavía si no sabíamos usar, pues qué mascarilla, ¿no? Así que creo que esa labor es bastante loable, ¿no? La intendencia de la libertad también es bastante activa, ¿no? En Trujillo, según he visto en las redes. Ahora, ¿qué tiene que hacer el empleador, ¿no? Y hoy día, perdóneme, la inspección hoy día es el instrumento de presión más fuerte que tiene un trabajador activo para presionar al empleador, ¿no? Si yo soy trabajador y tengo un problema laboral, no me pagan hora extra, qué sé yo, no estoy en planillas, ¿me voy a juicio o me voy a SUNAFIL? Hoy día, más eficiente es la SUNAFIL, ¿no? Hoy día. Si me despiden y tengo que reclamar reposición, ahí sí, caballero, tiene que hacer juicio. Ya SUNAFIL no te responde. Pero salvo ese tema y otros menores, la gran mayoría de los temas laborales, hoy día la SUNAFIL es el órgano de persuasión y la mano derecha que puede tener un trabajador a quien le incumplen o quiere reclamar, ¿no? Dicho esto, desde el otro lado de la orilla, ¿no? El empleador, las empresas, ¿no? En general, las empresas tienen que, no vamos a hacer una reseña de las normas, ¿no? En la página web de SUNAFIL están las obligaciones laborales más importantes, y en el MISEO también está el compendio laboral de las obligaciones laborales en la página web del Ministerio de Trabajo, pero resumiría 3 o 4, ¿no? La primera, de manera general, ¿no? Evidentemente, colocar al trabajador en planillas, ¿no? SUNAFIL ha ido a varias empresas de por ahí que escondían a los trabajadores. Había una empresa que escondió a los trabajadores en los basurales, imagínense, de la empresa, ¿no? Escondiendo a los trabajadores, ¿no? Otra empresa, me contaba un inspector anecdótico, fueron a un hostal en tiempos que no había pandemia, ¿no? Y no había ningún empleado en el hostal, pues no estaba el dueño y su hijo. ¿Y dónde están los empleados, no? Vamos a entrar a los cuartos, ¿no?
no quería el empresario porque decía pues, que hay clientes, ¿no? Cuando en verdad, entonces ya el inspector no podía entrar porque hay clientes en los cuartos, y felizmente conectado por el celular con los trabajadores decían que los tenían encerrados en uno de los cuartos, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, unas prácticas que uno dice que increíble, pero hay. Entonces, lo primero es tener al trabajador en planillas, ese es lo mínimo, ¿no? Si yo tengo un trabajador subordinado, dependiente, que trabaja, etcétera, debería tenerlo en planillas, ¿no? Número dos, cumplir con los pagos laborales, ¿no es cierto? Puntual al máximo que se pueda, ¿no? Si por ahí me demoro por la pandemia, hablar con el trabajador, pagarle en cuotas, pero cumplir con todos los pagos, ¿no? Tercer lugar, aseguramiento en salud y pensiones, ¿no? Es lo mínimo, inclusive más que la CTS, importa el seguro. En esta época lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Más que pagar la CTS, que es importantísima, es estar al día en el seguro, en la EPS, en la FP, en la ONP, estar al día en todo lo que es los seguros, ¿no? Y en último lugar, creo yo, tratar bien al trabajador. Esto no está en las normas así tan explícitas, ¿no? Pero creo que los griegos decían hace siglos, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que te traten. Entonces, con respeto, con cordialidad, ¿no es cierto? Evidentemente, si te porta mal, hay que actuar con dureza y con sanción, pero esa es la excepción, ¿no? La mayoría de trabajadores tiene buena fe, trabaja bien, entonces creo que mucha resiliencia para el empleador, ¿no? Mucha resiliencia, muchas habilidades blandas que le llaman hoy día, ¿no es cierto? Para tener mucho tacto, mucho respeto, mucha comprensión en estas épocas de pandemia, ¿no? Tener un propósito, ¿no? Se habla mucho hoy día de propósito, las empresas tienen un propósito, un para qué existo, o sea, cuál es tu contribución como empresa en la sociedad, ¿no? Y una forma de hacer y de comprometerse es tratando bien al trabajador, asegurándolos, ayudándolos, siendo muy flexible y muy comprensivo en esta época de pandemia, ¿no? Al final, la vida te la devuelve, ¿no? Así que creo que eso es lo mejor que se puede hacer un empleador, sobre todo en estos días. Muy bien, muchas gracias por ello, sí. Muy acertado, ¿no? De tener esa cordialidad, ¿no? De ponerse en el lugar del trabajador nos va a jugar bastante a favor, ¿verdad? Sí, digamos, dentro de estas medidas que se ha venido implementando, como el trabajo remoto, hay un grupo de trabajadores que fue denominado los que integran el grupo de riesgo, ¿no? Y si bien, bueno, el Estado, pues, ha echado toda la carga, ¿no? Las empresas han seguido pagando y lo siguen haciendo de manera puntual, pero creemos o consideramos que por ahí también, digamos, el Estado tiene que darle un impulso, una ayuda más al privado, ¿no? Y no cargarle todo este peso, porque también al final ya van no sé cuántos, 8 meses, 9 meses, y esto se va a seguir extendiendo, ¿no? Finalmente, los mismos trabajadores también se preocupan y dicen, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cómo voy a devolver todo esto que la empresa me ha venido pagando? Y no hay una norma que diga, bueno, descontémosles las remuneraciones, o sea, no quiere decir que te voy a desamparar, ¿no? Pero, ¿qué más podría hacer el Estado ahí en estos temas que es urgente, ¿no? Es un punto muy sensible que tocas, Alejandro, ¿no? Pero necesario, ¿no? Uno de los temas que a un político no le gusta hablar, pero que es necesario. El grupo de riesgo, ¿no? Las personas donde este virus puede ser letal, ¿no? Mayores de 65 años, ¿no? Que tiene comorbilidades como hipertensión arterial, asma, diabetes, cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el Estado ha dicho que en todos estos casos, si no puede hacer trabajo remoto, le tienes que pagar es licencia con goce de haberes. Y máximo le puedes contar vacaciones, que es un mes. Entonces, te debe 7 meses, 6 meses de licencia con goce de haberes, ¿no? Yo soy susceptible a este grupo, tengo varios familiares, amigos en este grupo, pero tratando de ser lo más objetivos, estamos aquí ante un hecho fortuito, no es culpa de la empresa la pandemia, ni tampoco es culpa de la empresa la situación personal del trabajador, ¿no? Entonces, como tú bien dices, ya van 8 meses donde la empresa está pagando, y esto es durante toda la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria va a durar medio año más, o sea, van a estar más de un año estas personas sin trabajar en sus casas, recibiendo sueldo.
¿no? Entonces, y al día siguiente podrían renunciar, ¿no? Y el empleado no puede hacer nada, ¿no? Porque es una deuda. Bueno, máximo le podrá compensar de su liquidación, pero en la liquidación de beneficios sociales, pues, en promedio un trabajador recibe 2, 3 sueldos, y esto es, ¿no? O sea, no recibe 8 sueldos en una renuncia, en mutuo acuerdo, ¿no? Entonces, es un problema mayúsculo, ¿no? Hay empresas, imagínate, donde todos están suspendidos. Un teatro donde hay 30 personas, 28 están suspendidos sin goce de haberes porque no hay teatro, y dos, los únicos que reciben sueldo son las personas vulnerables que están en sus casas, ¿no? No parece razonable, pues, ¿no? No parece razonable. Otra empresa donde ya todos están trabajando, ¿no? Menos 4 o 5 personas que son vulnerables y siguen recibiendo su sueldo, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué ha hecho otros países, ¿no? Subsidios del Estado, como tú bien lo anticipabas, Alejandro, ¿no? El Estado le subsidia a la empresa. En segundo lugar, se permite que la empresa reduzca el sueldo a la mitad. En tercer lugar, se permite que la empresa pueda hasta cesar al trabajador pagándole la indemnización de la ley y el Estado lo sigue indemnizando mientras dura toda la emergencia sanitaria, ¿no? Soluciones hasta de ese tipo hay, ¿no? Eh, o la posibilidad de un tercio, que por último sería lo mínimo razonable. El Estado le paga un tercio del sueldo del trabajador, el empleador paga un tercio del sueldo del trabajador y el trabajador se reduce un tercio del sueldo y cada uno contribuye con un tercio. Bueno, una medida razonable, creo yo, ¿no? Además, esta medida está generando pues ya un problema en el mercado, ¿no? Que ya tengo 2, 3 personas que me comentaban que no encuentran chamba. O sea, una persona, ¿qué empresa hoy día va a contratar? ¿Qué empresa hoy día va a contratar a una persona obesa, a una persona que tiene asma, a una persona que tiene diabetes? Nadie, porque no puede trabajar, salvo que sea desde su casa. Entonces, y esto es porque la norma dice que no pueden trabajar, ¿no? Salvo que el trabajador quiera, pues, pero, dice ahí, bueno, el trabajador puede querer, ya, ok, visto bueno de la empresa, ¿no? Visto bueno del médico, firma su declaración jurada, pero esa declaración jurada dice que si le pasa algo, la empresa puede ser responsable. Entonces, ni la declaración jurada es suficiente para aliviar a la empresa, ¿no? Porque la empresa igual sigue siendo responsable si el trabajador se contagia y desafortunadamente fallece, puede ser responsable, ¿no? De una enfermedad común, ¿no? Letal, pero común. Entonces, es un tema muy sensible, la verdad, pero creo que es indispensable que el Estado actúe, ¿no? Eh, Tú dices, y tampoco se le puede suspender perfectamente labores, entonces no hay solución a una empresa, ¿no? La única es liquidación, pero creo que esa ya es la última medida. Antes la liquidación debe haber otras medidas paliativas que no mantengan esta situación, ¿no? Hay empresas que tienen, imagínate, una empresa agraria, 10.000 trabajadores, 300 vulnerables. Un banco, 8.000 trabajadores, 200 vulnerables, ¿no? Y se estima que hay casi 150.000, 180.000 trabajadores en esta condición en el país, ¿no? Entonces, es una carga ya que pues puede condenar a la liquidación de una empresa si sigue así, ¿no? Interesante este punto que toca, doctor, aquí. Es como que al final se hace también un, digamos, un contradictorio. Por ejemplo, claro, en una persona de grupo de riesgo, por X motivo estuvo en búsqueda de trabajo, ¿no? O se quedó sin trabajo, o no le renovaron el contrato porque el mismo ministerio pues autorizó que también no podrían renovar el contrato, y ahora se le complica pues trabajar porque el Estado, digamos, lo deja en el aire. Si no está en planilla, pues ¿quién lo va a contratar? Porque se entiende que si no hace trabajo remoto, la empresa pues se vería obligada a pagarle sin que haga ninguna labor, ¿no? Entonces como que también ahí genera un contrasentido, ¿no? Un punto interesante que quizás debería ponderarse un poco, ¿no? Muy, muy bien doctor con eso, ¿eh? Bueno, Es final, correcto, ¿no? sí, 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 doctor. Bueno, ya casi para terminar, ¿qué opciones tienen los empleadores para este 2021? Que ya estamos cerca, ¿no? Ya huele a panetón, a Navidad, y todos están proyectándose al 2021. ¿Qué pueden hacer para organizarse y sobre todo, por ejemplo, compensar con aquellos que ya retornaron al trabajo, aquellos que no son grupo de riesgo necesariamente, pero ya el Estado reactivó la fase en la que se encontraba esa actividad económica y retornaron a hacer trabajo ya presencial? ¿Qué hacer para que compensen? Muchos, como bien lo decía usted, ya se acabaron las vacaciones, casi todo el mundo acabó vacaciones, ¿verdad? Pero
qué más hacer y cómo organizarse para el 2021? Bueno, yo creo que hay que poner dosis de optimismo, ¿no? Ojalá que las cifras que estamos viendo de reducción permanente de las cifras de este virus sigan así, reducidos y eliminándose, ojalá, ¿no? Y no haya un segundo brote. La economía no va a estar tan buena, ¿no? No es que ya desaparece el virus y todo vamos a estar bien. Los efectos de la pandemia se siguen apreciando, hay sectores todavía impactados por la economía. Eh, las encuestas y los índices de empleo del INEI, de encuestadoras privadas, dan cuenta que todavía no nos hemos recuperado, ¿no? Todavía estamos, en términos laborales, probablemente entre el 60 y 70% de la prepandemia, en el mejor escenario. En el peor escenario estamos todavía en el 40-50%, pero bueno, ahí estamos. El otro año no va a ser un año fácil, con honestidad. Yo les recomiendo mucho ahorrar, como dice, pan para mayo, ¿no? Número uno, ahorrar. Número dos, seguirse cuidando, ¿no? Es evidente, ¿no? La pandemia no ha terminado. Número tres, la empresa debe seguir lo que está haciendo muchas empresas hoy día, ¿no? Mucha eficiencia en costos, ¿no? Dos, manejar mucho la liquidez, controlar mucho la liquidez de la empresa, ¿no? Hay algunas que te pagan, seguramente los contadores, cada vez el día les pagan más tarde, ¿no? Cada 3 meses, cada 6 meses, antes te pagan al mes, a los 2 meses, ahora al 3, al cuarto, al quinto mes te pagan, ¿no? Es porque la empresa está buscando ahorrar la liquidez, ¿no? Tener liquidez para cuidarse, ¿no? Ser cautos en las inversiones, pero también ser osados, ¿no? En emprendimiento. El peruano es muy astuto y muy inteligente para reorganizarse y encontrar oportunidades, ¿no? En el tema tecnológico, sobre todo, en el tema logístico. Hay actividades que más bien la pandemia ha levantado, ¿no? Todo el comercio electrónico, toda la logística, todo el tema tecnológico, capacitaciones virtuales, ¿no? Que ha generado un boom, ¿no? De actividades que antes no teníamos, ¿no? Entonces, por ahí intentar también, ¿no? No irse a lo tradicional, ¿no? Y lo último es siempre reinventarse, ¿no? Reinventarse, ¿no? Eh, Salirse fuera de la caja, dicen algunos, innovación, dicen otros, hoy día se habla mucho de transformación digital, todo eso son sinónimos, ¿no? Al final es no dormirse, no contentarse, siempre buscar lo mejor para uno, para los demás, ¿no? Buscando el bien para todos, siempre al final la vida da vueltas y te la devuelve, ¿no? Creo que hay que seguir trabajando nada más, ¿no? Trabajando con fe y con paciencia. Muy bien, doctor Jorge. Bueno, eso ha sido algunos de los temas más, digamos, coyunturales, de actualidad a nivel laboral, y que usted ha tenido a bien, pues, compartirnos para poder prepararnos en esta coyuntura, pues, de la nueva laboralidad, ¿no? Pareció bastante interesante ese tema que sugirió, así que, bueno, se le agradece, doctor, el tiempo, siempre la deferencia con la cual nos atiende, y no sé, le dejo unas palabras finales, a ver, para el público que nos está viendo. Bueno, muchas gracias nuevamente, Alejandro, por ti, a Rubén, que estuvo al inicio, por la generosa invitación, pensar en mí. Ha sido un diálogo muy interesante. Creo que no hay que esperar al Estado, ¿no? La mejor recomendación que les puedo dar es pensar en uno, en una empresa, en aquellos que te rodean y trabajar allí, ¿no? No buscar al Estado, porque el Estado, digamos, tiene su propia dinámica, y la mejor forma creo yo, de afrontar esta situación es reinventándonos, insisto, y pensando en nosotros, ¿no? En cómo nosotros desde nuestro lado podemos reinventarnos, podemos ayudar a las personas que nos rodean, que colaboran con nosotros, porque esto va a pasar, evidentemente, ¿no? Está demorando, pero va a pasar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Con nosotros estuvo el doctor Jorge Toyama, reconocido laboralista y, bueno, socio también de Binatea y Toyama, docente universitario. Muchísimas gracias, así que estaremos, pues, para otra oportunidad. Gracias. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Chao.